Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y además, como le decía a nuestro ponente de hoy, con varias anécdotas para comentar aquí en el webinar sobre reuniones, clientes, etcétera, o sea que va a venir muy bien. Vamos a hablar del líder como canal transformador de la cultura de las organizaciones. Y bueno, y hoy nos vamos a ir hasta Argentina y tenemos con nosotros a Gastón Charri. Luego, Gastón, te presento. Déjame que voy a contar cómo es la dinámica del webinar. Como sabéis, 45 minutos máximo. Vamos a estar 30 minutos conversando con Gastón y luego pues 10-15 minutos si tenéis preguntas para él que me podéis dejar en el chat o en la sesión de preguntas. Y nada, vamos a hablar como os decía, del líder como canal transformador de la cultura. Vamos a hablar de en qué punto nos encontramos, dónde está el líder o dónde se sitúa el líder dentro de la organización y claves en la gestión de equipos. Y nada, como os decía, pues nos vamos hasta Argentina. Tenemos con nosotros a Gastón Charri. Gastón Charri lleva más de 15 años trabajando en recursos humanos. Es speaker, licenciado en comunicación social, posgrado en dirección de recursos humanos, consultor, coach organizacional y ahora trabaja como Culture and Experience Manager en Mercado Libre. Gastón, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes aquí. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo. Un honor para mí estar junto con vos, Sergio, y con Happy Force y hablando de este tema tan apasionante, ¿no? Cómo está vinculado el tema del liderazgo en la actualidad, con los cambios, ¿no?, que ha habido últimamente y que, bueno, que son temas realmente muy apasionados. Oye, Gastón, 2 minutos. Culture Manager de Mercado Libre, para que los que no se sitúen qué es Mercado Libre, exactamente qué rol tienes, a qué Bárbaro. te dedicas. Bien, hago un pequeño resumen de mi estado actual. Manager de cultura y experiencia de Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa de e-commerce y democratización financiera más grande de América Latina. Lo que viene a ser todo lo que es pagos y cobros, compra y venta por e-commerce y todo también el desarrollo de fintech vendría a ser lo que es el Amazon de América Latina. Básicamente, hoy es la empresa más importante. Y sí, en su momento, muchas gracias, Daniel. En su momento tuve la pandemia, la oportunidad de organizar un ciclo de charlas que se llamaba ¿Y ahora qué?, en plena pandemia, justamente sobre estos temas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con la experiencia? Y bueno, y actualmente Cultural Experience, justamente muchos de los temas que desarrollamos desde Mercado Libre en la actualidad. Yo soy Employer Brand Manager, específicamente en el puesto como experto, que es la reputación y la imagen de la compañía desde su rol como empleadora, ¿no? Así como existe para el lado del marketing y el branding, el posicionamiento lógico comercial. En este caso estamos hablando del posicionamiento como empleadora y tiene mucho que ver ahí el liderazgo también como principales actores y actrices de ese momento, porque son quienes en cualquier proceso de selección, de reclutamiento, son la cara visible de la organización, frente a los equipos internamente también son la cara visible y también son, bueno, como decíamos antes, ¿no?, quienes gestionan la cultura. Así que un poco Genial. brevemente es este tipo de posición. Oye, antes de nada, decir, Gastón, que estás aquí porque, como te dice, alguien te recomendó para que vinieses a los webinars de Happy Force para hablar de temas de liderazgo emocional. Y la verdad es que preparando el webinar contigo, bueno, pues la verdad es que me pareció apasionante y hablar de esta palanca del líder, ¿no? Eh, Gastón, ¿en qué punto nos encontramos? Y yo, déjame que añada una coletilla hasta, que no sé si te pondré un compromiso, es ¿en qué punto nos encontramos? Y si ese punto es a nivel mundial igual o hay algunas diferencias entre Latinoamérica y España. Buena pregunta. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Yo creo que
En los últimos 2 años, y vamos a poner un punto de post-pandemia, las áreas de recursos humanos y el liderazgo han tomado otro tipo de prioridad, hasta les diría con impacto mucho más directo en el negocio y con impacto mucho más directo en la performance de los equipos. Hay agendas que se han reposicionado dentro de la estrategia de las organizaciones. Una de ellas es la agenda de bienestar y well-being. Hoy estamos hablando, se ha reconceptualizado justamente lo relacionado al bienestar, donde antes podíamos estar hablando de beneficios vinculados a una clase de yoga, un beneficio, descuento en un gimnasio, tiempo para correr, y hoy estamos hablando de una agenda mucho más robusta, en las cuales las personas no piden cierto bienestar, y las organizaciones también dan cierto bienestar o se preocupan por el bienestar de las personas de una forma más integral, ¿no? El bienestar físico y sobre todo y emocional y psíquico de las personas. Y esto sí es clave porque viene de un momento de pandemia en donde tuvimos, yo podría decir, traigo dos conceptos. El primer concepto de vulnerabilidad. Hay algo que a mí me encanta hablar en el tema de liderazgo, que es el liderazgo vulnerable. Por primera vez nos hemos estado en contextos donde un líder, un equipo, un área entera quizá de recursos humanos o de liderazgo de equipo ejecutivo teniendo que responder no sé. Durante la pandemia nos ha pasado, bueno, ¿qué va a suceder mañana? ¿Vamos o no vamos a la oficina? ¿Seguimos así o no seguimos de esta forma? Y la respuesta era no sé. Y la verdad que responder no sé a un estilo de liderazgo prepandémico hasta podía verse con temas con vetas de debilidad. Y de repente nos encontramos en la importancia del liderazgo vulnerable porque esa persona que tenía un equipo a cargo tenía que no solamente pedir que su equipo performe de una forma diferencial y mejor, sino que tenía que escucharlos, ¿no? Y ahí también, a partir de ese liderazgo vulnerable, en el cual el líder se muestra vulnerable frente a la situación, por eso hablamos de ese liderazgo vulnerable, ¿no? El líder pudiendo decir, no sé, no tengo la respuesta ahora, empezamos a ver también un cierto liderazgo emocional, cierto liderazgo en el cual ya no se trata de un líder lleno de sabiduría, ¿no? Un líder donde vamos a buscar conocimiento en esa persona, donde vamos a buscar experiencia de 20 años, 30 años, porque honestamente nadie tenía experiencia en la pandemia. Entonces, yo creo ahí, Sergio, que en el último tiempo nos ha puesto a prueba y aquellos estilos de liderazgo donde quizás los 20 años de experiencia en un puesto servían, ¿no? Para que yo tengo 20 años de experiencia en esto, por eso lidero, gestiono mi equipo de esta forma, de repente en la pandemia no sirvieron. No. Y creo que en algún punto hoy nos encontramos en una situación de mayor activación en el liderazgo emocional y en el liderazgo vulnerable de lo que había antes. La verdad, Gastón, es que el concepto liderazgo, o más bien la palabra vulnerabilidad, cada vez la leo, la escucho más, ¿no? Asociada a este nuevo tipo de liderazgo que tienen que tener las organizaciones. De hecho, hoy justo leía un artículo donde también mencionaba como una característica importante la vulnerabilidad del líder ante el equipo, ¿no? Como algo positivo y no como algo negativo. Eh, Hablando de este punto de partida donde nos encontramos, Gastón, yo tengo sensaciones encontradas, ¿vale? O sea, las sensaciones encontradas es, bueno, oye, Happy Force, ya todos lo saben, una herramienta que mide emociones, que para nosotros el líder tendría que tener un papel más protagonista, ¿no? Más funcional, cómo está su equipo, etcétera. Y claro, ¿dónde están las sensaciones encontradas? Pienso igual que tú, creo que el líder es la palanca para transformar la cultura, ¿vale? Y yo veo mucho más al recurso humano como un área estratégica, ¿vale? La cuestión es que no se da esto. O sea, la cuestión es que aún nos cuesta ver a ese líder como esa palanca transformadora de la cultura. Es decir,
nos cuesta entender que gracias al líder vamos a llegar a transformar la cultura o vamos a llegar a que las personas entiendan a qué cultura o qué cultura de organización tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo visualizas cómo está el recurso humano, cómo está ese líder? Porque yo también sé que tú tienes claro que es el líder el que tiene que ayudarnos a transformar la cultura. O sea, en qué papel se encuentra el líder? Bien, el líder hoy se encuentra en un papel, coincido 100% con lo que has dicho, clave. Eh, el líder es quien apalanca los principios culturales de la organización. Es el líder el que lleva y transmite esa cultura. Hay una frase muy común que se escucha a veces, que es: uno no renuncia a las empresas, renuncia a su jefe. Y en algún punto son frases que, digamos, dibujan determinada realidad. No quiere decir que eso sea 100% verdad, pero sí en algún punto es cierto que la relación más íntima que uno tiene con la organización es con su líder, ¿sí? Cuando entendamos, obviamente, siempre desde el ámbito profesional. Pero si nos movemos un poco desde el lado de los consultores y le vamos a preguntar al talento, por ejemplo, tanto el talento que las personas, vamos a preguntar a las personas, hoy nos encontramos con también a quiénes hay que liderar. Y en ese sentido, las personas que hoy están, sin entrar en etiquetas de generaciones, pero digamos, si tenemos por una etiqueta millennials, quizás personas de hasta 30 años que están hoy, según dos encuestas muy importantes, una es Universum y otra es la encuesta de Randstad, cuando comentan qué es lo que buscan en un líder, buscan dos conceptos: confianza y seguridad. De alguna forma, estos equipos son los futuros líderes, pero también son dos conceptos que se buscaron y creo que la pandemia adelantó en cuanto a tiempo: la confianza y la seguridad. Y entonces ahora sí me traigo estos dos conceptos, Sergio, me voy a la relación recursos humanos-líderes. Y acá vienen las preguntas que sí son importantes eh, que hacernos. ¿Cuánto confiamos en nuestros líderes? Primera pregunta. Y segunda pregunta: ¿cuánta seguridad tenemos en la autogestión del líder frente a su equipo? Quien lidera es el líder. Justamente, parece una frase muy obvia, pero es así. Quien gestiona a su equipo es justamente el líder. Y ahí tenemos que vernos cuánto confiamos en ellos y qué seguridad le estamos brindando en ese contexto. La tercera pregunta no es una pregunta, sino es un plan de acción, que es: si nosotros desde un equipo de recursos humanos queremos un modelo de liderazgo, que eso sí es una decisión estratégica del área de recursos humanos en función del impacto en el negocio que quiero darle, en función del trabajo en nuestros equipos, generamos un modelo de liderazgo. ¿Qué sería un modelo de liderazgo, Sergio? Quizás muchas veces lo hemos visto: principios de liderazgo. Queremos que nuestros líderes sean de esta forma, queremos que tengan un comportamiento humano, acá como bien decía Antonio, queremos que tengan la diversidad como frente principal del armado del equipo, o quiero que tengan cierto modelo de liderazgo y lo implementamos. ¿Cuáles son, y acá sí viene la pregunta también para el área de recursos humanos, las herramientas que le estoy brindando para que ese modelo sea implementado? Entonces ahí yo creo que nos vamos desde una base, Sergio, actual, que es: el área de recursos humanos está para diseñar modelos y pensar de alguna forma cómo quiere que sea el gestionado del liderazgo desde la organización en su totalidad. A partir de ese diseño estratégico del liderazgo en la empresa, San Juan tiene que tener estas características. ¿De qué forma le brindo herramientas? Ese tipo de orden, además, Sergio, nos da a futuro la posibilidad de evaluar al liderazgo. Porque es interesante también sobre dónde estamos evaluando la capacidad del líder para hacerlo. Y en esos mismos formas de evaluar, en la forma que tengo de conversar con los líderes para darle herramientas de trabajo, en la forma que le pido a los líderes que hablen con sus equipos para liderarlos, es donde empieza a meterse en excelentes prácticas, acciones, la cultura corporativa. La cultura corporativa tiene 300 definiciones. Una que a mí me gusta es: la cultura es aquellos hábitos
y conductas que se dan cuando los líderes no miran, ¿no? Es lo que sucede cuando el área de recursos humanos está dada vuelta. No es lo que hacen cuando nosotros estamos sabiendo, es mucho más que ver con el hábito, los cotidianos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que generar justamente es un entorno de seguridad y confianza que va a impactar directamente en la vulnerabilidad que queremos, un entorno de seguridad y confianza donde el líder se sienta también protegido y no expuesto. Errores que teníamos, esto es opinión personal, en la pandemia, ¿sí? Un líder protegido que tenga la seguridad y la confianza como del área de recursos humanos con un modelo, ¿no?, concreto, diseñado, para ser implementado frente a los equipos. Ahí, Sergio, creo que termino de Sí. cerrar esta relación, ¿no? Oye, Gastón, te estaba escuchando una cosa. ¿Piensas que no se da esto porque desde el punto de vista de recursos humanos es poder, es perder poder? Es decir, cuando te digo perder poder me refiero a estoy perdiendo el contacto con las personas, ¿vale? Y desde el punto del líder, o sea, ¿realmente un líder quiere coger la varita o decir, oye, si yo abandero la cultura de la organización? O un líder está pensando, dejarme de culturas de organización porque a mí lo que me evalúan es por el money, es por el dinero, por el negocio, por el business, y a mí si hay rotación o la gente se va o no está contenta, que ya venga recursos humanos y lo arregle. Eh, Empiezo por lo último. Si una de las acciones principales que mencionamos recién es cómo evaluamos al líder desde el modelo que definimos. Si al líder lo vamos a evaluar por el impacto netamente monetario y por alcanzar objetivos, tendremos líderes que solo le van a prestar atención a alcanzar objetivos y a el impacto de negocio, lo que puede significar graves problemas de clima o graves problemas de lo que también se llama ese fit, esa conexión cultural en las personas. Con lo cual, en primera instancia, es ver cómo es que nosotros conversamos y evaluamos a nuestros líderes, cómo los evaluamos en su gestión de liderazgo, ¿no? Si es solamente alcanzar resultados, que sería el qué, o estamos agregando el cómo lo estás gestionando. ¿Cómo estás haciendo un equipo sustentable que represente un futuro para la organización? ¿Cómo estás representando la diversidad, por ejemplo, en organizaciones que tienen B2C, salida directa con clientes? ¿Cómo estamos haciendo para que nuestros equipos sean lo suficientemente diversos para representar a la población que queremos impactar? Bueno, etcétera. Un montón de medidas. Eso viene a ser la evaluación del cómo evalúa el líder. Ahí vamos a tener como área de recursos humanos la posibilidad claramente de ver cuáles son los líderes que más, digamos, gestionan de alguna forma esa cultura. Y con respecto a lo primero que mencionabas, es a partir de una evaluación, un diagnóstico en el cual uno empieza a detectar estos sponsors de cultura, estos sponsors, estos líderes que realmente son voceros de la organización, donde hay un mapa estratégico también emocional. Sergio, no es fácil dar buenas o malas noticias. Y a veces desde las áreas de recursos humanos estábamos acostumbrados a, tenemos que dar esta mala noticia, se lo enviamos por mail o hacemos un focus group con líderes y va por ustedes. Y cuando quizás no nos damos cuenta que el líder no es un tema de organigrama, sino a veces el líder es un tema de sociograma, quizás el líder es una persona que está en una posición. Con lo cual, yo creo que lo principal es hacer una separación entre el jefe y el líder. El jefe me lo da una posición, el liderazgo me lo da más allá de una posición. Y más allá de esto que decía es, ¿cuáles son las cualidades que quiero resaltar del líder? Si son las cualidades netamente de negocio, y voy a estar premiando y reconociendo esos logros. Ahora, quizás, y vuelvo a decir con lo que decíamos en la primera pregunta, Sergio, reposicionando well-being, bienestar, contacto con la organización y demás, quizás lo que tenemos que evaluar, además de eso, son otros niveles de liderazgo.
La verdad, Gastón, es que el chat está echando humo y no me da tiempo mientras te estoy intentando escuchar, estoy intentando también leerme el chat para procesarlo. Eh, Oye, Gastón, o sea, algunas claves en la gestión de equipos que nos puedas dar por tu experiencia, o por lo que estéis Sí, implementando en Mercado Libre? O sea, ¿qué claves nos podrías dar? muy bien. Le doy un ejemplo netamente de Mercado Libre. Después de la pandemia, Mercado Libre tomó la decisión de trabajar 100% remoto. El tema de remoto ha sido toda una discusión. De hecho, yo creo que en el área de HR de recursos humanos hemos perdido el beneficio home office, ¿no? Porque home office, durante 2 años hicimos home office porque había un virus mortal en el ambiente, era terrible. Entonces creo que de alguna forma el trabajo remoto también hoy está yendo a un contexto híbrido. Y una de las cosas principales que notamos es lo siguiente. Nosotros en Mercado Libre medimos engagement. Medimos cuál es el engagement, la conexión y el compromiso de los equipos de trabajo con la organización y con los líderes. Y nos dimos cuenta que en aquellos equipos donde el líder organizaba al menos una reunión presencial, teníamos 9 puntos porcentuales más engagement que aquellos equipos donde el líder tenía una gestión 100% remota, una vez al mes. Estamos diciendo, y 9 puntos porcentuales, si lo llevamos a números, es mientras un equipo da 80, el otro da 89% de engagement. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de el trabajo remoto, por ejemplo, en lo que es la gestión del liderazgo también, no se trata de ir o no ir a la oficina, sino es para qué. Es cómo buscar la presencialidad como parte de la gestión de un equipo de trabajo. ¿Mm? Cómo buscar la presencialidad como una opción viable para las personas para que encuentren justamente en este contexto nuevo que tenemos que es el híbrido. Entonces, de alguna forma ahí nos damos cuenta en Mercado Libre que hemos hecho este engagement como la presencialidad con propósito, como lo llamamos en Mercado Libre, la presencialidad con un porqué y no venir a la oficina. Hay que venir porque hay que venir. Y, digamos, en el sentido es, hay que venir porque tenemos esta reunión para conectar, porque me interesa conocerte, porque quiero saber qué es lo que sucede, porque quiero conectar entre todo el equipo. Es buscar la presencialidad con un propósito determinado dentro de la gestión del liderazgo. Y por otro lado, también que me parece importante, eh, es que las áreas de recursos humanos traten de definir al tipo de liderazgo que quieren. Una vez que está definido es el estilo de liderazgo que queremos dar en función tanto en la parte práctica como en la parte emocional, ¿no? Del impacto del cómo quiero que un líder gestione a mi equipo de trabajo. Y eso se puede llevar a palabras, a explicaciones, a comportamientos y a hábitos. Los líderes en esta organización quiero que hagan esto, que tomen decisiones de esta forma, que evalúen a la gente de esta manera, tratar de bajarlo. Sergio, vos sabes muy bien, esto impacta el día de mañana en procesos de selección, impacta el día de mañana en procesos de revisión de talento, impacta el día de mañana en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los logros. Todo se empieza a transformar desde ese lugar. Por eso hablamos que el líder es el transformador de la cultura. Porque ellos son finalmente los que empiezan a dar lugar a que esos temas culturales empiecen a impactar en toda la población de una organización. Yo creo que, vamos, como decía en el chat, a mí me has ganado con lo de la presencialidad con propósito. O sea, para mí es muy importante saber para qué voy a una oficina, ¿no? Porque si al final voy para mandar un mail al compañero de la planta cuarta y yo estoy en la segunda, me quedo en casa. Pero si voy para entender, trabajar en equipo, tener ese momento, ¿no? De hablar con mi líder, le encuentras un sentido y como decías en el chat y como tú decías, Gastón, al final me ayuda a tener ese compromiso de equipo, ¿no? Ese engagement. Por ahí decía también Mike en el chat, ¿no? De los líderes, como tener la capacidad o tener el sentido de que también son gestores de felicidad, al final gestores de personas, que yo creo que todavía, o sea, yo creo que hay líderes que no han entendido, pero igual por lo que tú dices, Gastón, de un líder no solo tiene que pensar en el negocio, sino que es una persona que gestiona equipo, que gestiona personas y que es
parte de su negocio, por decirlo de alguna forma. Y ahí entra la parte de felicidad, bienestar. Lo que yo te preguntaría, Gastón, en todo esto es, un líder tiene que ser experto en bienestar, tiene que ser experto en qué hay que hacer para que su equipo esté mejor, como tú decías, ¿no? Físicamente, psíquicamente, emocionalmente. Tiene que ser experto, porque entiendo que todos los líderes no tienen la herramienta, recursos humanos le tiene que ayudar. O sea, ¿cómo hacemos que ese líder que hemos definido y que hemos definido no solo a nivel de negocio, sino que queremos un líder más empático, vulnerable, cercano al equipo, que nos ayuda a esa palanca de la cultura? O sea, ¿cómo le ayudamos? ¿Vale? ¿Cómo le hacemos entender la importancia de esto? Yo creo que hay hay dos frases que para mí son despertadoras. Yo cuando digo despertadoras, como que abren esa conciencia. No necesitamos un líder que entienda cómo la serotonina en una sinapsis entre dos neuronas genera una sensación de bienestar y cómo la dopamina tiene su lugar y el cortisol cuando se eleva genera estrés. No necesitamos eso, pero sí necesitamos que el líder comprenda que a partir de... perdón, voy pensando, no es que me quedo sin wifi, sino que voy pensando mientras hablamos, pero es que el líder comprenda que a partir de la gestión del bienestar de su equipo, la performance está íntimamente ligada. La performance de una persona, y esto es científico, que no vamos a dar los motivos científicos, pero sí que una persona, una sensación de bienestar, donde puede, y acá viene, donde puede mostrarse la persona vulnerable porque le da seguridad psicológica hacer su rol. ¿A qué nos referimos con seguridad psicológica? Básicamente a que uno se siente seguro en que puede mostrarse vulnerable y que eso no va a ser usado en su contra. Mi vulnerabilidad no va a ser usado en mi contra. Entonces, estoy en un contexto de un clima en el cual los equipos tienen esa seguridad psicológica y el líder lo tiene. ¿Por qué? Porque queremos un líder bueno, porque queremos un líder que sea un rockstar, porque queremos un líder que de alguna forma tenga una buena sensación con los equipos. No, porque está comprobado que el bienestar influye en forma directa en tres cosas: la performance, la toma de decisiones, neurocientíficamente comprobado que la toma de decisiones en un contexto de salud mental y salud emocional positiva son más rápidas y a corto tiempo, y brinda agilidad. Entonces, si de alguna forma de las áreas de HR logramos entender que no se trata hoy la agenda de bienestar en el sentido de lograr un buen clima laboral, sino que la agenda de bienestar tiene un impacto directo en el negocio, en los resultados. Ahí es donde yo al líder lo comprometo a brindar ciertos resultados, donde un turnover, una rotación de un equipo de trabajo, digamos, de alguna forma, no es solamente la pérdida de... Muchas veces nos cuesta desde recursos humanos entender todo lo que perdemos cuando una persona se va. No solamente se pierde conocimiento, sobre todo se da por decisión personal. Ni le digo cuando se va por una mala decisión de selección, no me meto en eso, pero cuando se va una persona, no solamente el tiempo principal en conocimiento que se lleva a esa persona, sino en la gestión de todo el resto del equipo que se queda, que o se duplica de trabajo, o tiene más otro tipo de imagen de compromiso. Entonces, vuelvo con esto y cierro. Yo creo que cuando entendemos que la agenda de well-being y de bienestar en lo que respecta a salud emocional, salud mental y salud física está íntimamente relacionada con los resultados de negocio. Los resultados de negocio que un área de ventas venda más, que un área de finanzas gestione mejor y que un área de recursos humanos que haga modelos más ágiles de gestión. Ahí nos vamos a estar dando cuenta que well-being no es de recursos humanos. Ya. Hay que soltarlo. Nada, Ramón, muchas gracias. Gastón, joder, súper interesante y se nos han pasado los 30 minutos volando. Así Wow. que, pero volando, volando. Nada, tengo dos preguntas antes de cerrar, que son las típicas que hacemos ahora, que es, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? ¿Y a quién te gustaría que invitásemos como ponente en Happy Force? Buenísimo. Bueno, hay un libro que a mí
Me encanta, se encuentra en inglés y hay algunas editoriales que lo han hecho también ya este, al español, que se llama Immunity to Change, ¿sí? La inmunidad al cambio. Es de Robert Keegan, Robert Keegan con K. Básicamente, les hago un spoiler si me deja Sergio, trata sobre cómo gestionar los cambios y el primer paso que este libro cuenta es el cambio en principio va a ser rechazado. Tenemos que saber que va a ser rechazado. Pero ahí estamos nosotros en ser los gestores del cambio. Por eso digo, como el líder hay que sumarlo al cambio y no comunicárselo. El líder es el cambio. Y no más al líder le comunico lo que hay que hacer, porque tiene que ser parte de eso. Community to Change, entonces, es un libro que recomiendo. Y si me dejas uno más, por favor, muy chiquitito, muy pequeño, para leer rápidamente. Creo que muchos lo han leído, y si no, siempre lo digo, Los Cuatro Acuerdos. Cuatro Acuerdos es un libro que, en mi opinión, siempre hay que leer, muy pequeño. Nada, son esas dos sugerencias, Sergio, que Los Cuatro Acuerdos y Immunity to Change. ¿Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz? Exactamente. Perfecto, ahora lo comparto. Genial. ¿Qué ponente, Gastón? ¿A quién te gustaría que presentásemos? Bueno, Marisa Libería, yo después les envío el contacto de Marisa. Está haciendo un gran trabajo como mentora también de líderes, y está haciendo un gran trabajo de este trabajo en ciertas industrias más tradicionales. Y me parece una gran exponente como para contar la experiencia, donde poco a poco tenemos que quitarnos de la mente empresas tradicionales, empresas nuevas, empresas no tradicionales, organizaciones. Organizaciones son las personas, con lo cual el negocio puede tener 250 años de creación y demás, que yo creo que la pandemia nos ha traído a todos nosotros una oportunidad, ¿no? de estar, y Marisa está haciendo un gran trabajo en ese sentido con organizaciones más tradicionales. Qué bueno, pues oye Gastón, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que, bueno, no sé si has podido estar pendiente del chat, yo no he podido estar pendiente, estaba echando humo. Espero que hayas estado cómodo, te lo hayas pasado bien y bueno, y por lo que he visto, pues para mí ha sido un éxito y un placer tenerte aquí. Para mí ha sido un gran placer, honestamente, Sergio, agradecerte. Y si algo que nos festejo, nos felicito a todos nosotros, es que existan estos espacios donde hablamos de estos temas, ¿no? Donde estos temas están presentes. Creo que hace años era imposible pensarlo. Y hoy creo que estar pensando en cómo hacemos para que el liderazgo cambie, cómo hacemos para desde el área de recursos humanos ser transformadores en el impacto positivo de la vida de las personas. Creo que estos espacios son muy importantes, así que para mí un placer.